Además, está formada por la córnea, segundo elemento de la túnica fibrosa. Y finalmente vamos a ver cómo esta córnea y esclerótica tienen una zona de unión que se conoce como el limbo esclerocorneal, que es una zona de unión esclerocorneal, ¿ya? Es decir, zona donde se unen estas capas. Túnica fibrosa hace referencia a la capa más externa del globo ocular y está formada por la esclerótica y, como les decía, por la capa córnea. Esas son las dos capas. Omitir. Ya es tarde, pues. Ya está. Ya, entonces les decía que era la túnica esclerótica, perdón, la túnica fibrosa está formada por la esclerótica y la córnea. ¿Listo? Ese es nuestro primer concepto. ¿Y qué son estas? Vienen a ser las capas más externas del globo ocular. Miren, les voy a mostrar la esclerótica y la córnea. Es decir, toda la capa más externa está formada, lo que está en negro, por la esclerótica, que es la capa más externa, y en la parte anterior, los 5/6 anteriores, los 5/6 posteriores por la esclerótica, y el último sexto, este sexto anterior, por la córnea. ¿Listo? Chicos. ¿Dónde están? Admitir a los invitados. Ya están, ¿no? Admitir a todos. Ya está. Entonces les decía que estas son las dos capas que vienen a ser la esclerótica y la córnea. Entonces las dos forman la túnica fibrosa. Hablemos de la esclerótica, porque queremos ver su constitución histológica. Primero, en la ubicación ya hemos dicho 5/6 posteriores. Los 5/6 posteriores, todo lo que esté en amarillo, toda esta capa amarillita viene a ser, o la capa más la capa, no amarillita, la capa gris, ¿ya? La que han pintado como gris, viene a ser la capa más externa, que viene a ser la esclerótica. Esta, con su constitución, como dice acá, macroscópicamente se le va a ver opaca y blanca, ¿listo? Pero lo que tiene es tejido conectivo. Tejido conectivo rico en fibras colágenas elásticas, que le dan estructura a esta fibra, a esta capa. El colágeno tipo 1 es el que predomina, ¿ok? Colágeno tipo 1. Entonces es tejido conectivo. En esta zona es donde se van a insertar, miren ustedes, se insertan tendones de los músculos extraoculares. ¿Listo? Y vamos a ver que la capa más externa tiene tejido conectivo laxo, o sea, la capa más interna es tejido conectivo denso y la capa más externa, tejido conectivo laxo. En la capa interna puedo ver fibras colágenas, elásticas, y no hay ausencia de vasos sanguíneos. Y en la capa, en esta misma capa puedo ver algunos melanocitos. ¿Qué hacen ahí? Fíjense, unos melanocitos que van a dar pigmento a esta zona. ¿Listo? Y la capa más externa viene a estar formada solamente por tejido conectivo laxo. Es decir, cuando yo encuentre ese tejido conectivo laxo, ya le puedo llamar a esa capa epiesclerótica. ¿Pero dónde está? Dentro de o formando parte de la esclerótica. ¿Listo? Y como les vuelvo a repetir, es los 5/6 o ocupa los 5/6 posteriores del globo ocular o de la túnica fibrosa. Queda claro, ¿no es cierto? Hablemos ahora de un término que se utiliza que viene a ser la cápsula de Teno. Muchas veces denominación que se da a este tejido conectivo que recubre no solamente al globo, sino a la parte posterior que viene a ser el nervio óptico. Aquí en la parte posterior ustedes miran el nervio óptico y aquí, pues rodeando a este nervio óptico se encuentra la cápsula de Teno, ¿no? Y vamos a ver qué viene a ser este tejido que separa al globo ocular de la grasa periorbitaria. Entonces, la primera estructura que forma la túnica fibrosa es la esclerótica y estas son sus características histológicas. Vamos hacia adelante. Miren dónde nos vamos a ir. ¿Cuál es el otro elemento? La córnea. Todo lo amarillo, córnea. Entonces, si nosotros vemos ahí continuidad, es una sola túnica fibrosa continua.
Pero la córnea es diferente y tiene partes. La córnea es una capa que tiene epitelios, tiene tejido conectivo y tiene membranas que sostienen a los epitelios, ¿no? La capa córnea, que es muy externa, ¿no? Muy externa, la más externa del globo ocular, encima de ella solamente está la membrana conjuntiva. Esta capa córnea está formada por 5 tipos de tejido, o sea, 5 tipos de tejido organizado. Es avascular, inervada y es el sexto anterior del globo ocular o de esta túnica esclerótica. Fíjense ustedes, ¿cuáles son esas 5 capas? Vamos a revisarlas una por una. ¿Listo? La primera se denomina epitelio anterior de la córnea y la más posterior, el endotelio corneal o el epitelio posterior de la córnea. ¿Listo? Regreso a mi gráfico, miren ustedes, aquí el epitelio anterior de la córnea, ¿sí? Y aquí el epitelio posterior de la córnea. Esos son 2 tipos de epitelio que constituyen a la córnea. Son diferentes, ahora los vamos a ver, ¿ya? Este epitelio anterior de la córnea es poliestratificado, mientras que el posterior es un endotelio, está formado por células planas. ¿Ok? Fíjense ustedes en este gráfico inferior. Tenemos a la córnea y detrás hay un espacio, ¿no es cierto? Este espacio que ven ustedes, o que se ve acá libre, viene a ser la cámara anterior. Todo este espacio es la cámara anterior. ¿Listo? Aquí está la conjuntiva, el epitelio anterior y el epitelio posterior y la cámara anterior. ¿No es cierto? Repetimos otra vez, nos vamos a ver qué, nos vamos a ir al gráfico nos vamos a ir al gráfico, a este gráfico y miren otra vez, ¿ah? Yo tengo aquí la túnica fibrosa, acá se junta, miren, y empieza lo que se conoce como la córnea. ¿Listo? Y la córnea tiene contacto con el medio externo a través de la conjuntiva. Y aquí hay un espacio donde yo estoy señalando este espacio. Y viene a ser la cámara anterior. ¿Listo? Entonces la córnea está delante de la cámara anterior, delante de la cámara anterior. Muy bien, la cámara anterior, entonces esta será el epitelio posterior de la córnea o endotelio de la cámara anterior. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces ya hemos visto los tejidos epiteliales que hay en la córnea. Un epitelio anterior de la córnea, que es poliestratificado, plano, no queratinizado, y un endotelio posterior o epitelio posterior de la córnea. Cada uno tiene su función. Como ven ustedes, básicamente el primero, el epitelio anterior, es de protección, transporte de agua y iones desde el saco conjuntival o la membrana conjuntival. ¿Listo? Por eso es un epitelio poliestratificado. ¿Ok? Y el epitelio posterior es un endotelio corneal. Pero no va a ser simple. Miren, estas células tienen unas bombas de sodio, cloro y agua que permiten la hidratación de la córnea, ¿no? Y aprovechan del humor acuoso que hay en la cámara anterior. ¿Ok? Asimismo, estas células epiteliales van a secretar proteínas que conservan la membrana anterior. Y vamos a encontrar a este nivel o en las células múltiples vesículas pinóticas. Muy bien. Entonces, los 2 epitelios, epitelio anterior de la córnea y epitelio posterior de la córnea. Los veo en un corte histológico, epitelio anterior, epitelio posterior. El epitelio anterior, como era un epitelio poliestratificado, admitida, era un epitelio poliestratificado. Ya lo admití, ¿no? Ay, no me doy cuenta. Esto era un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, ¿no es cierto? No queratinizado. Aceptado, ¿no? Oh, no sé dónde se mira acá. Acá.
Sí, ya. Entonces, estábamos diciendo que este es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y este es un epitelio plano simple. ¿Listo? Muy bien. Nuestros dos epitelios. ¿Y qué hay dentro de la córnea? Encontramos, miren, la membrana de Bowman, la primera membrana. Esta membrana es la membrana sobre la que se encuentra el epitelio anterior de la córnea, que está formada por tejidas colágeno tipo 1, ¿sí? Una lámina fibrilar muy delgadita, formada por colágeno tipo 1, ¿ok? Es muy delgada y permite el pasaje, como dice acá, de fibras nerviosas sensoriales, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos a nuestra primera membrana, la de Bowman. Entonces la membrana de Bowman, fíjense, vendría a ser esta. La membrana de Bowman viene a ser el soporte de este epitelio. ¿Sí? ¿De qué epitelio? El epitelio anterior de la córnea. ¿Y qué nombre recibe esta membrana? Membrana de Bowman. ¿Listo? Esta es la membrana de Bowman. Vemos, esta membrana de Bowman va a soportar el epitelio anterior de la córnea y básicamente está formada por colágeno tipo 1. Es delgada, tan delgadita que permite el pasaje de las fibras nerviosas. Aquí el epitelio anterior de la córnea, ¿sí? Y aquí la membrana de Bowman, ¿ok? Muy bien. Seguimos y les comento que la composición básicamente de la córnea, la mayor parte de la córnea, está constituida por tejido conectivo colagenoso y se denomina estroma corneal. Como todo tejido conectivo va a tener sus elementos, elementos fibrilares, elementos celulares. Ahí se va a encontrar un sistema de fibrillas, un sistema de fibras de fibras, no fibrillas, de fibras que se van a intercruzar entre las elásticas y las colágenas y van a formar laminillas. Estas laminillas son las que le dan la estructura al estroma corneal. Esa es su función. Y además, recuerden, como todo tejido conectivo, tendrá su matriz extracelular con condroitín sulfato y queratansulfato, ricamente hidratada. Y solo nos queda el último elemento, que es la otra membrana, que se conoce como la membrana de Descemet. Y viene a ser la membrana sobre la que se encuentra soportado el epitelio posterior de la córnea. ¿Listo? Esta membrana es una membrana que tiene fibras que tienen disposición hexagonal y sirven de soporte y permiten el pasaje de algunos, como les decía, ¿no? Electrolitos, algunos elementos a través de la membrana del epitelio hacia el estroma y viceversa. Muy bien. Listo, chicos. Seguimos. Entonces, rapidito, repetición. ¿Cuáles son las capas de la túnica fibrosa, la esclerótica y la córnea, con sus características histológicas? Y la córnea está estructurada en 5 capas. Epitelio anterior de la córnea, membrana de Bowman, estroma corneal, membrana de Descemet y epitelio posterior de la córnea. Queda claro, ¿verdad? Muy bien. Seguimos avanzando en nuestro globo ocular. Porque lo que ahora vamos a ver es la siguiente zona de unión, que se conoce como el limbo esclerocorneal. Miren el término, ¿eh? Limbo esclerocorneal. Viene a ser esta zona, toda esta zona es el limbo esclerocorneal. Esta zona es la zona de unión, es decir, acá hay córnea y el otro lado hay esclerótica. ¿Listo? A este lado es la esclerótica arriba y abajo la córnea. Vamos a borrar un poquito para poder señalar. Ya está. Entonces, borramos. Y acá tenemos a la córnea
acá la esclerótica, y esta zona es la zona de unión esclerocorneal. Y esta zona de unión esclerocorneal es atravesada por un surco donde tiene, pues, o sea, tiene el mismo estroma del estroma corneal y está atravesado por unos espacios recubiertos de endotelio que forman la red trabecular y un conducto de mayor diámetro que también tiene endotelio tapizándolo, y estos, a través de estos va a salir el líquido o el humor acuoso. El humor acuoso. ¿Y dónde se encontraba el humor acuoso? En la cámara anterior. Entonces, esto es lo teórico. Vámonos a la imagen para que podamos entender. En nuestra imagen teníamos a la córnea y a la esclerótica. Y esta es la zona del limbo esclerocorneal. La cámara anterior, y en esta cámara anterior se encuentra el humor acuoso. Y el humor acuoso drena de la cámara anterior por la red trabecular hacia el conducto de Schlemm y finalmente hacia el seno venoso. Ya estamos definiendo el trayecto que hace el humor acuoso. ¿Listo? Muy bien. Listo. Seguimos entonces y ahora conozcamos la siguiente túnica, y es la túnica vascular. La túnica vascular, llamada también núveo, y sus elementos o está constituida por la coroides, ¿sí? Que es una capa también posterior, casi un poco más de los 5/6, ¿no? Un poco más de los 5/6. No es los 5/6, es un poco más. Y esta coroides está formada básicamente por tejido conectivo y melanocitos, y es una capa muy vascularizada. O sea, voy a ver vasos sanguíneos, melanocitos y además tejido conectivo, ¿no? Con fibra, colágenas, los fibroblastos, pero miren, lo que destaca es la presencia de estos melanocitos. Por eso se dice que esta capa es una capa pigmentada. ¿Listo? Esta capa, o en esta capa, vamos a ver gran cantidad de vasos sanguíneos y se conoce como la capa coriocapilar, que es la que básicamente va a permitir a través de la llegada de nutrientes, va a nutrir a la retina. Existe una zona cercana a la retina que se conoce como la membrana de Bruch o lámina vitrea. Cuando veamos en práctica, se las voy a enseñar. Es una zona compartida que comparte, ¿no? O un espacio compartido con la retina o con el epitelio pigmentario de la retina. Y representa el componente más interno de la coroides. Es decir, viene a ser la zona acelular de la coroides que tiene contacto con la retina. Fíjense ustedes en esta imagen. Este es un corte de la zona o de la túnica vascular. Aquí lo que tenemos es el epitelio pigmentario. Se ve todo pigmentado, ¿verdad? Y es justamente acá que se forma la membrana de Bruch. Es decir, entre el epitelio pigmentario de la coroides, perdón, en el epitelio pigmentario de la retina y la zona pigmentada de la coroides. Ambas forman esta lámina que viene a ser la lámina vitrea o la lámina o membrana de Bruch. O sea, si a mí me señalan en el puntero qué estructura, esa es la membrana de Bruch. Pero toda esta es la coroides. Hoy me pasé. Y el resto es la retina. ¿Listo? Esto es retina y todo esto es coroides. Y esta zona de unión viene a ser la membrana o la lámina de Bruch. Seguimos y encontramos al cuerpo ciliar. ¿Dónde estamos? Fíjense, primero nos vamos a ubicar nuevamente. Esta es la córnea y esta es la esclerótica, que forman parte de la túnica fibrosa. ¿Sí? Túnica fibrosa. Muy bien. ¿Qué más? En la parte más interna hemos dicho que está la coroides, ¿verdad? Esta es la esclerótica y acá la coroides. Esta viene a ser la coroides, ¿verdad? Muy bien. Pero miren, si nosotros seguimos la coroides hacia la unión esclerocorneal, vamos a ver cómo cambia.
¿Listo? Y este cambio es porque aparece otro tipo de tejido. Aparece músculo ciliar, ¿sí? Y además aparecen los procesos ciliares, que son formaciones que se dan hacia la superficie interna o proyecciones digitiformes del cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar voy a identificar ya la presencia de tejido muscular que corresponde al músculo ciliar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo de la coroides? Porque si yo continúo con la coroides, lo primero que voy a encontrar es el cuerpo ciliar. Y este cuerpo ciliar se va a caracterizar primero por tener epitelio no pigmentario interno y epitelio pigmentario externo. ¿Ok? Son los dos tipos de epitelio que formarán este cuerpo ciliar y tejido conectivo con melanocitos en el interior, pero lo que me va a permitir identificarlo es la presencia del músculo ciliar. ¿Listo? Músculo ciliar. Muy bien. Ahora mencionamos que también voy a ver hacia la parte anterior proyecciones digitiformes que se conocen como procesos ciliares. Entonces, esos son los procesos ciliares, son proyecciones del cuerpo ciliar hacia la parte interna del globo ocular. ¿Listo? Estos procesos ciliares van a servir de zona de inserción de un ligamento que se conoce como el ligamento suspensorio del cristalino. ¿Ven estas lineecitas delgaditas, delgaditas? Pues es el ligamento suspensorio del cristalino y se inserta en los procesos ciliares y en el cristalino. ¿Listo? Entonces, miren todo lo que ya hemos definido. ¿Ah? Ya conocemos la esclerótica, ya conocemos el limbo esclerocorneal, la coroides, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares. Y ahora seguimos porque vamos a ver cómo nacen del músculo ciliar. Vamos a identificar 3 haces de este músculo, ¿no? Estos que van a permitir, esta es la función del músculo ciliar, fíjense, estiran la coroides y alteran la apertura del conducto de Schlemm. Entonces, va a depender de este músculo ciliar la apertura o la salida del humor acuoso. Y esto va a ocasionar que se mantenga la presión en la cámara anterior o que aumente. A esto es a lo que se le conoce como glaucoma. ¿Se acuerdan? Cuando aumenta la presión de la cámara anterior, esto se conoce como glaucoma. ¿Listo? ¿Y quién controla que esté equilibrada esa presión o esa apertura? El músculo ciliar. Miren lo que hace, ¿cómo la controla? Estira la coroides y altera la apertura del conducto de Schlemm a este nivel. Y además, como el músculo ciliar se puede contraer a este nivel, que va a jalar los procesos ciliares y al jalar los procesos ciliares va a reducir la tensión del ligamento suspensorio del cristalino. Y al reducir la tensión del ligamento suspensorio del cristalino va a ocasionar acomodación del cristalino. ¿Qué es el cristalino? Es este lente que todavía no lo hemos definido, pero está acá. Veamos a más aumento lo que estamos mencionando. Tengo acá esclerótica, tengo acá tejido conectivo pigmentario, epitelio externo pigmentado, epitelio interno no pigmentario, procesos ciliares, todo el cuerpo ciliar y acá el músculo ciliar, ¿no? Entonces yo puedo identificar acá al cuerpo ciliar con sus procesos ciliares. Espero que se esté comprendiendo. Cualquier cosa me pregunta, ¿ya? Entonces, estos procesos ciliares vienen a ser sumamente importantes. ¿Para qué? Para que se mantenga la presión intraocular y también para que se pueda acomodar adecuadamente el cristalino. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos un
Un segundito, chicos, un segundito, un segundito. Ujú. Ya. Entonces, como ven ustedes, estamos viendo a los procesos ciliares que ya más o menos los hemos definido. Este es el cuerpo ciliar, todo esto es el cuerpo, y estos son los procesos ciliares que hemos dicho que son estos proyecciones digitiformes. ¿Qué tienen? Tejido conectivo laxo, como dice ahí, vasos sanguíneos ricamente vascularizados. Los tipos de capilares que tienen se llaman fenestrados. Después vamos a saber en qué consiste este tipo de capilar. Tiene poros en las paredes. Y lo más importante son las capas que tiene. Tiene una capa externa y una capa interna. Y si se dan cuenta, está formada por dos tipos de epitelio. Un epitelio no pigmentario, que es el externo, y un epitelio pigmentario, que es el interno. Pero doctora, me dijo al revés en el cuerpo ciliar. Efectivamente, es diferente en el cuerpo ciliar. Entonces, más o menos en el tercio anterior se pueden encontrar 70 procesos ciliares. Y están insertados, o sea, en estos procesos, los ligamentos suspensorios del cristalino. Esa es su función, una de sus funciones, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto es la acomodación del cristalino a través de esta inserción y además controlar la salida del humor acuoso por el conducto de Schlemm. Muy bien. El humor acuoso, ¿qué es el humor acuoso? Es el líquido que se encuentra en la cámara anterior, que contiene una consistencia similar a la del plasma, escaso en proteínas, y que va de la cámara posterior a la cámara anterior del cristalino, perdón, de la cámara posterior a la cámara anterior, ¿sí? A través de la pupila. Miren todo lo que ha dicho, ¿no? El humor acuoso viene a estar hidratado con nutrientes y permite, pues, tanto que la córnea como el cristalino se hidraten. Miren acá, quiero que vean este ángulo. Aquí está la esclerótica, acá la córnea, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares, el cristalino. Y esta prolongación es el iris, que todavía no hemos hablado del iris. Este es el iris, ¿listo? Pero ¿por qué necesito saber de él? Porque es justamente quien me separa este espacio. Este espacio es la cámara anterior y este pequeño espacio que hay acá se llama la cámara posterior. ¿Listo? Les voy a mencionar los límites de la cámara anterior. Los límites de la cámara anterior son la córnea y el iris. Tomen nota, por favor. La córnea y el iris delimitan este espacio que se conoce como la cámara anterior. Y este pequeño espacio que hay detrás del iris se conoce como la cámara posterior. Y está delimitado por el cristalino y el iris. ¿Listo? Entonces, el humor acuoso es sintetizado por los cuerpos y los procesos ciliares. Lo sintetiza hacia la cámara posterior. De la cámara posterior pasa por este orificio que se conoce como pupila hacia la cámara anterior. Y de la cámara anterior, este humor acuoso se va a ir hacia el conducto de Schlemm y después a un seno venoso. Voy a repetir. Aquí tenemos la córnea. Aquí el iris. Entre el iris y la córnea, este espacio se le llama la cámara anterior y está ocupada por humor acuoso. ¿Dónde se sintetizó? En los procesos ciliares. Una vez que se sintetiza, es liberado hacia la cámara posterior y luego por este orificio que se llama pupila pasa a la cámara anterior para después ser drenado hacia el conducto de Schlemm y finalmente
hacia un seno o hacia el seno venoso. ¿Listo? Vamos a enchufar, si no se apaga. Hacia el seno venoso. Espero que me estén prestando atención porque eso no está en la diapositiva. Muy bien. Ya. ¿Tampoco? No, ya. Ya. Sí, se me cayó. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, pues, esta zona bien delimitada con sus espacios bien delimitados. Regresamos, acá estábamos. Ya, listo. El iris. ¿Qué es el iris? Solamente para terminar de definir, es la proyección o la parte anterior del cuerpo ciliar, ¿verdad? La prolongación más anterior del cuerpo, de la coroides. ¿Por qué? Porque primero está el cuerpo ciliar y luego el iris. Entonces, viene a ser la prolongación más anterior, porque la prolongación anterior es el cuerpo ciliar con sus procesos y continúa con el iris. Se encuentra entre la cámara anterior y la posterior. Uy, ahora sí entiendo, ¿no es cierto? Porque está en el medio de ambas. La superficie anterior del iris es regular, con surcos y es pigmentada. Tejido conectivo, pero pigmentado. ¿Listo? Y lo que quiero que aquí identifiquen, porque después va a ser un poquito más difícil, es los epitelios. Este epitelio y este epitelio son pigmentados. ¿Listo? Pero acá podemos ver el epitelio posterior, ¿sí? Y aquí la zona anterior donde está el estroma en su mayoría y tejido muscular. Y el tejido muscular está formando dos o está distribuido en dos zonas. Primero, el que está en el estroma corresponde al músculo constrictor de la pupila. Y el tejido muscular que está adherido al epitelio posterior es el músculo dilatador de la pupila. ¿Listo? Constrictor de la pupila, el que tiene más volumen, y el dilatador de la pupila, el que está más cercano al epitelio posterior y que se encuentra pues adherido a este epitelio. Muy bien. Uy, un ratito. Estoy que pinto. Muy bien. Ya. Seguimos entonces. Muy bien. El cristalino. Vimos el lente, ¿se acuerdan el lente en el que estaba sostenido con los ligamentos suspensorios hacia los procesos ciliares? Pues no se trata más que de un disco transparente, bicóncavo y flexible, que está formado en la parte interna por una serie de fibras largas de forma hexagonal nucleadas, que son las fibras del cristalino, cubierto por el epitelio subcapsular y una cápsula. ¿Listo? Esos son los tres elementos o las características histológicas del cristalino. En la cápsula vamos a ver que predomina el colágeno tipo 4 y es rico en glicoproteínas. Y vamos a identificar al epitelio cúbico simple que está en la zona subcapsular. Y finalmente, en la zona central vamos a ver a las fibras del cristalino, que son de forma hexagonal, sin núcleo y escasas organelas o casi ninguna organela. El cuerpo vítreo, porque ya vimos al humor acuoso, ¿no? Ahora vemos al cuerpo vítreo, que se encuentra en la parte posterior, no en la cámara posterior. Estoy diciendo en la parte posterior, no en la cámara posterior, porque en la cámara posterior se encuentra el humor acuoso. ¿Listo? Entonces, ¿de qué está compuesto el cuerpo vítreo? El cuerpo vítreo está compuesto principalmente de agua. Electrolitos, sodio, potasio, cloro, agua, fibras colágenas y ácido hialurónico. Esta es la composición del humor vítreo o del cuerpo vítreo que va a estar adherido a la retina o a la superficie
superficie de la retina. ¿Listo? La retina. Vamos a ver a la retina. Primero vamos a ver en la retina. Esto es último. Esto. Ya. La retina viene a ser la capa más interna, porque hemos dicho que está relacionada con el humor vítreo. Y la retina tiene desde el disco óptico hasta la hora serrata. Ahora les voy a enseñar cuál es el disco óptico y cuál es la hora serrata, ¿ya? Pero desde el disco óptico hasta la hora serrata tiene esta estructura histológica. Miren, epitelio pigmentario, capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células ganglionares, la capa de las fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. Estas son las 10 capas de la retina. Todas las capas que acabo de mencionar se visualizan a este nivel, ¿no? Miren mi puntero y empiezo membrana limitante interna, la capa de las fibras del nervio óptico, la capa de las neuronas ganglionares, la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, la capa plexiforme externa, la capa nuclear externa, la membrana limitante externa, la capa de los conos y bastones, el epitelio pigmentario. Todas estas capas forman la retina. Y esta es la coroides. Y esta zona constituye junto con el epitelio pigmentario la membrana de Bruch. Muy bien, seguimos avanzando y veamos ahora por qué está constituida cada una de estas capas. Uy, no puedo avanzar. Muy bien. Empezamos. Lo que van a ver ustedes en este nivel corresponde al tejido, o sea, cómo se observa el microscopio óptico. Y lo que ven a la derecha es la gráfica de cada una de las estructuras. Entonces vamos a empezar con el epitelio pigmentario. Si ustedes se fijan, este es el epitelio pigmentario, el que yo estoy señalando, que está pigmentado, es un epitelio cilíndrico simple con células pigmentadas que está unido o formando la membrana de Bruch con la coroides. Miren, esta es la coroides y está bien pigmentada es la membrana de Bruch. Tiene abundantes gránulos de melanina y su función va a ser absorber la luz y fagocitar los discos membranosos de los bastones y esterificar derivados de vitamina A. Muy bien. Epitelio pigmentario cilíndrico simple. A veces puede encontrar células cúbicas, ¿no? No es esto. Otra variación, no es patológico, sino otra variación. Segundo grupo, o segunda capa, la capa de los conos y bastones. La capa de los conos y bastones. Esta segunda capa corresponde solamente a los segmentos externos. O sea, son dendritas las que voy a observar especializadas. Nada más, ¿ya? Y estos van a estar rodeados por las células pigmentarias. Fíjense, nos vamos al gráfico, ¿ya? Este epitelio cilíndrico es el epitelio pigmentario. Y estos extremos vienen a ser los segmentos externos y que vienen a ser dendritas. Cada uno de los azules y color carne, estas células, vienen a ser neuronas, o sea, son células fotorreceptoras. Y estos son sus extremos o segmentos externos. Por eso dice que están rodeados por células epiteliales pigmentarias, porque estas son las células epiteliales pigmentarias. Solamente la capa de los conos y bastones, como ven ustedes, o en la capa de los conos y bastones, es donde yo puedo identificar el segmento externo. No estoy viendo su núcleo. Miren dónde se ubica el núcleo de los conos y bastones. Solo es la capa del segmento donde están los segmentos externos. La capa de conos y bastones. Repito, epitelio pigmentario,
capa de conos y bastones, la que estoy señalando. Toda esta es la capa de conos y bastones. ¿Listo? Muy bien, sigo. Llamado rodopsina. Y los conos, que son receptores de luz brillante, son más cortos, gruesos, anchos, y van a tener en su segmento externo la iodopsina. ¿Listo? Ya, yo sé que ya se acaba. Profesora, no se compartió y creo que como que se salió porque no se le escuchó por 2, 3 minutos. Oh, ya, ya, ya. Voy a compartir. Se salió. Desde, a ver qué parte no. Estábamos acá, ¿no? Ujú. La capa de los conos y bastones que les decía, que son los bastones son más alargados y los conos gruesos. En proporción hay 100 a 120 millones de bastones, mientras que los conos 6 millones. Son receptores de luz tenue los bastones, receptores de luz brillante y adaptados para la visión de colores los estoconos. Ambos tienen segmento interno y segmento externo, y el pigmento que contienen se encuentra en el segmento externo. En el caso de los bastones, el pigmento se llama rodopsina, y en el caso de los conos, el pigmento iodopsina. ¿Listo? Muy bien. Seguimos acá. Finalmente vamos a revisar sobre el aparato lacrimal. ¿Sí? El aparato lacrimal, que es sumamente complejo porque está distribuido en la parte del arco superciliar. En el caso de la glándula lacrimal principal se encuentra en el arco superciliar. Los canalículos lacrimales, que finalmente se encuentran o drenan hacia el ángulo interno del globo ocular, el conducto nasolacrimal y el saco lacrimal, ¿no? Que son la estructura de este sistema del aparato lacrimal.
Solo mencionar dos membranas accesorias que son la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar, ¿no? La conjuntiva palpebral que está adherida a la parte más interna del tarso o de los dos párpados y la conjuntiva vulvar que es la que está adherida hacia la córnea, ¿no? La capa córnea del globo ocular, que no es más que epitelio estratificado con células caliciformes, ¿no? Los párpados, que ya sabemos, están formados por cartílago y que están cubiertos en la parte más externa por piel. El borde son folículos pilosos, finos, que tienen glándulas modificadas, las glándulas sudoríparas de Moll y Meibonio, que son sebáceas modificadas, las de Seyss también, que son sebáceas, y que cuentan pues con 2 a 3 hileras de pestañas, eso es variable, ¿no? Y como son folículos pilosos, van a ver pues glándulas sebáceas, sudoríparas, como la piel que hemos revisado, ¿no? Muy bien, listo. Con eso terminamos lo que corresponde a globo ocular, ¿ya? Puede ser 15 minutos, chicos, para continuar con oído, ¿sí? Ya, 15 minutitos para que puedan, son las 9:15, 9:30 empezamos, ¿ya?
Ya chicos, seguimos. Continuamos. Ahora vamos a hacer oído. Es súper interesante, van a ver. Es muy bonito ver y qué complejo es que se estructura el tejido para después dar lugar al oído. El globo ocular es como más seccionado, ¿no? O sea, como que está más integrado y sensible, ¿no? Porque tiene el nervio óptico en la parte posterior. Pero el oído es sumamente impresionante. El músculo estriado y el oído me hacen ver que definitivamente, y obviamente el sistema nervioso, ¿no? Que definitivamente hay alguien más que nos tuvo que construir. Porque no hay forma de que somos un organismo sumamente complejo, ¿no? Somos seres muy complejos y como ven ustedes, muy bonito saber por cómo estamos estructurados o cómo estamos formados. Y como después toda la estructura da forma y función, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Ya, vamos a hacer oído. Oído. Creo que no lo descargué, sí lo descargué. Descargas, ahí está video. Ya lo abrimos. Listo. Esta imagen es sumamente didáctica, ¿no? Porque me hace ver en conjunto a todo el tejido, o me hace ver cómo se organiza el oído con oído externo y lo que llamamos como oído interno, ¿no? Cómo está estructurado y sus límites. Vamos a regresar cada vez a esta imagen para ver cómo finalmente Disculpe, el parece, oído... creo que no está compartiendo pantalla. Ay, sorry. No, disculpe. Para la pantalla. Ya, ahora sí creo. Entonces les decía que vamos a revisar el oído y vamos a regresar siempre a esta imagen, ¿ya? A esta imagen porque me va a permitir observar el oído externo, el oído medio, el oído interno y cómo se van, como cada uno de ellos histológicamente y anatómico o macroanatómicamente van tomando la forma como para poder llegar finalmente a transmitir hacia el nervio auditivo los sonidos, ¿no? Y poder percibir de manera conductual y de manera sensitiva, construirlo en sonido, ¿no? Y luego verse traducido a nivel cerebral en sonido. Muy bien. Y qué complejo, ¿no? Y cómo puede ir avanzando. Entonces, lo primero que debemos hacer en este gráfico para ubicarnos es identificar las tres regiones del oído. El oído externo, que es la parte más externa que tiene pues al pabellón auricular o a la oreja. Luego el oído medio, ¿no? Que tiene la cavidad timpánica. Y finalmente el oído interno. Entonces, oído externo, oído medio y oído interno. Y esas son las tres regiones que vamos a estudiar y ver cómo están estructuradas histológicamente. Estas nos van a permitir no solamente la audición, sino que cuando ustedes tengan un paciente que tenga problemas de audición, es muy fácil, ¿no? Deducir o inducir que está relacionado el oído o el sistema nervioso. Pero si se trata del equilibrio, inmediatamente a su mente debe venir que una de las funciones principales de este tejido asociado que constituye el oído es el equilibrio. Entonces, van a ver cómo algunas estructuras muy finas y minúsculas pierden su estructura normal o pierden su organización normal o habitual y causan estragos terribles sobre nuestro equilibrio, ¿no? Evitando inclusive que podamos estar en bipedestación, que podamos deambular, porque comenzamos a lateralizar o pegarnos a las paredes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el oído interno, externo y medio tienen su participación en esta audición y en el equilibrio. Revisemos primero el oído externo, la parte más externa del oído, y lo primero que ya anatómicamente deben haber revisado es el pabellón auricular, ¿no? Los famosos parlantes que tienen su formación estructural y macroestructural anatómica con hélix, antehélix, el óvulo, el trago, el antitrago, el trago y el antitrago y la concha, que
dan estructura a justamente la formación acústica que permite el ingreso de la onda sonora. ¿Listo? ¿Cómo está formado? ¿Por qué tejidos está formado? ¿Recuerdan? Tejido cartilaginoso elástico y rodeado de o cubierto de piel delgada. Hemos visto imágenes, ya hemos visto varias imágenes de cartílago hialino en oreja y hemos visto pues en pabellón auricular como la piel delgada que viene a estar con su epitelio poliestratificado y tejido conectivo debajo, tiene como centro a esta placa cartilaginosa o de cartílago elástico. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura simple que permite, como les digo, que es indispensable para un proceso auditivo normal o fisiológico. Luego avanzamos y encontramos al meato acústico. ¿Listo? Este meato acústico está labrado en el hueso temporal. En el hueso temporal y llega a la superficie externa de la membrana timpánica. ¿Listo? ¿Nos quedamos ahí? Entonces es el conducto que está labrado en el hueso temporal y que llega a la superficie externa de la membrana timpánica. Regresamos a nuestro gráfico. A ver, vamos a ver. Y tenemos acá el pabellón. Vamos a borrar. Primero vamos a borrar todo lo que hemos pintado. Ya está. Muy bien. Ya. Entonces partimos otra vez. Estamos revisando nuestro oído externo. Y hemos dicho que primero está el pabellón auricular, ya lo hemos definido, epidermis, o sea, un epitelio, y debajo del epitelio tejido conectivo laxo, y debajo del tejido conectivo laxo cartílago elástico. Listo. Piel delgada. Luego viene el conducto auditivo, perdón. El conducto auditivo que va, miren, este es el hueso, ¿sí? Es el tejido óseo, el hueso, y es el conducto que está labrado y que va hasta la membrana timpánica. Esta es la membrana timpánica. Y me dice, hasta ahí va el oído medio. Entonces, anatómicamente, yo puedo ver que ese conducto labrado dentro del hueso temporal va a llegar a la superficie externa de la membrana timpánica y ya yo sé que es el meato o el conducto acústico. En la estructura de la pared de este conducto vamos a encontrar que un tercio está formado el tercio externo está formado todavía por cartílago y propiamente hueso esponjoso es el que forma los 2/3 internos. Piel delgada, ya hemos dicho, ese epitelio y ese tejido conectivo se conocen como piel delgada. Y como piel delgada van a ver ustedes posteriormente que siempre esta piel delgada viene acompañada de folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas, pero en este caso estas se modifican por la ubicación y comienzan a producir una sustancia más compleja y densa que van a ver en fisiología, que se conoce como sustancia ceruminosa o cerumen. Entonces, si yo ingreso y veo el gráfico, voy a ver cómo en el ingreso de este meato acústico o de este conducto auditivo voy a encontrar al meato donde se encuentran esta piel, los folículos pilosos. Miren este tercio externo formado por la pared por cartílago y el tercio interno ya por tejido óseo. Aquí es donde se ubican en la parte más externa del meato, se encuentran los folículos pilosos, ¿verdad? Y acá las glándulas ceruminosas, que vienen a ser glándulas modificadas, sudoríparas sebáceas, y cómo se forma el cerumen. Entonces, el cerumen es una formación fisiológica y los hisopos son patológicos. Entonces, no se limpian los oídos con hisopos. No se mete hisopos, no se hace nada con los hisopos, no hay necesidad de limpiar con hisopos. La higiene que se hace de la zona ceruminosa debe ser la que permite ingresar a nuestro dedo meñique con una toallita o con una toalla hasta donde ingresa la toalla, que hace la limpieza externa, pero que le permite renovar el cerumen en esta zona. No se utilizan ni palitos, ni deditos, ni hisopos, ni algodoncito, ni lapiceros, ni nada por el estilo. Todo aquello que utilicen daña esta zona y posteriormente va a deteriorar la estructura del meato acústico.
porque esta es su estructura normal. Y si yo voy lesionando la piel, ya no saldrán folículos pilosos y no se secretará igual el serum. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿dónde hemos llegado? Hemos terminado de ver a este oído externo. Ahora vamos a ingresar a la capa, a la última capa del oído externo que hemos dicho que es la parte interna de la membrana timpánica. Solo la parte interna. ¿Listo? Muy bien. Vamos a definir la estructura de la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene una cara interna, perdón, la cara externa, no cara interna, dije cara interna, la cara externa de la membrana timpánica. Ya, entonces la membrana timpánica tiene 3 hojas o 3 caras. La cara externa, que es la que acabamos de ver, que es piel delgada, ¿listo? Epidermis delgada. La cara interna, que da hacia la cavidad timpánica, es un epitelio, o está tapizada por un epitelio cuboidal simple. ¿Por qué cuboidal? Son células cúbicas, pero enanas, chatas. Por eso se le llama cuboidal. Y entre la cara externa y la cara interna encuentro tejido conectivo intermedio, del que conozco con fibras colágenas, elásticas, fibroblastos. Tejido conectivo laxo que forma una capa intermedia. ¿Listo? Entonces, si a mí me preguntan por las características histológicas de la membrana timpánica, yo puedo mencionar la cara externa, la cara interna y el tejido conectivo intermedio. Esta es una membrana timpánica típica. Debe tener estas características en su disposición externa. Esta es la imagen externa, donde hay un brillo en cono, donde hay unas zonas más opacas. Y esto es lo que yo observo cuando ingreso a través de un otoscopio. El otoscopio lo que me permite ver es el meato del conducto, la membrana timpánica cara externa, es decir, parte del oído externo, ¿ya? Porque la cara interna ya corresponde a el oído medio. Empezamos con el oído medio y miren ustedes, ¿qué es el oído medio? Primero vamos a regresar a nuestro dibujito. ¿Dónde estábamos? Hemos definido a nuestro oído externo con todas sus partes. Ya conocemos a nuestro oído externo. Ahora, lo que vamos a hacer, es identificar a nuestro oído medio. Todo esto es el oído medio. Pero ¿saben qué es? No es más que una cavidad. Vamos a ver. Y se conoce como la cavidad timpánica. Entonces, el oído medio está formado por o formando la cavidad timpánica. ¿Dónde se encuentra esta cavidad? Se encuentra labrada en la porción petrosa del hueso temporal. Este es el hueso temporal y aquí está labrada la cavidad. Pero también se comunica con estas celdillas que son las celdillas mastoideas. ¿Sí? ¿Ven acá estos huequitos? Todas estas son celdillas del mastoides, celdillas mastoideas, por este extremo. Y miren, si me voy al otro extremo, voy a encontrar este conducto que viene a ser la trompa de Eustaquio. Otra vez regreso a mi dibujito original. Estoy acá, miren, la trompa de Eustaquio, las celdillas mastoideas. ¿Listo? Entonces regreso, voy acá. Estoy en el oído medio. Oído medio, ¿dónde se encuentra? Está labrado en la porción petrosa del hueso temporal. Y delimita con las celdillas, o se comunica con las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Celdillas mastoideas y trompa de Eustaquio. Muy bien, ya tengo la estructura o la armazón de esta zona, que es la cavidad, el oído medio. Pero resulta que está tapizado por dentro por un epitelio cúbico simple. Este epitelio cúbico simple cambia al nivel de se continúa con el revestimiento interno de la cara interna de la membrana timpánica, pero aquí al nivel de la trompa de Eustaquio cambia.
cambia a epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Entonces, en este límite con la trompa de Eustaquio, cambia a epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y el resto del epitelio es cúbico simple. Eso es lo que voy a encontrar tapizando esta cavidad timpánica, ¿ya? En la estructura vamos a ver que la lámina propia de este tejido, o sea, hay un tejido conectivo que está debajo del epitelio, pero a nivel de la zona de la trompa de Eustaquio va a haber una porción que tiene glándulas mucosas, células caliciformes y tejido linfoide, pero no en toda la cavidad timpánica, sino principalmente en la zona que está cercana a la trompa de Eustaquio. ¿Listo? Queda claro entonces, ¿no? Un epitelio cúbico simple y tejido óseo, que corresponde al hueso temporal, y los límites, ya saben ustedes, labrados con las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Muy bien. ¿Qué hay dentro? Ya definimos la cavidad, tejido óseo y recubierto por epitelio y tejido conectivo. Pero ahora veamos qué hay dentro. Dentro se encuentran unos huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y siempre se encuentran en esta disposición. Martillo, yunque y estribo. Los tres huesecillos están unidos por articulaciones sinoviales y también están recubiertos por epitelio plano simple. Miren la inserción. La unión, el martillo está insertado en la membrana timpánica. Esta es la membrana timpánica, ¿sí? Y en celeste aquí tenemos al martillo. Entonces, el martillo se inserta en la membrana timpánica. ¿Listo? Muy bien. Luego, el martillo, por su otro extremo, está unido por una articulación sinovial con el yunque. Y el yunque con el estribo. Y el estribo está unido a una zona del oído interno que se llama la ventana oval. El estribo está unido a la ventana oval. Otra vez, martillo, yunque, estribo. Ese es el orden, martillo, yunque y estribo. El martillo está insertado en la membrana timpánica, la cara interna, y también articulado con el yunque. Y el yunque está articulado con el estribo y el estribo está insertado y unido a la ventana oval que le pertenece ya al oído interno. ¿Listo? Entre estos huesecillos vamos a encontrar dos músculos o tejido muscular esquelético que forman el tensor del tímpano y el tensor del estribo, que son dos músculos de la cavidad timpánica. ¿Listo? Muy bien. Uno de los límites que habíamos mencionado de esta cavidad timpánica era la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es sumamente importante porque es una zona o un conducto que tiene muchas funciones, ¿no? Una de las principales de este conducto es equilibrar la presión del oído medio y la presión atmosférica. Se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, ustedes están en un avión o suben a altura, inmediatamente sienten como que se tapan los oídos, pues lo que se ha clausurado es esto, justamente la trompa de Eustaquio. Y eso hace que aumente la presión dentro de la cavidad timpánica, haciendo inclusive que pueda volar la membrana o destruirse, o romperse, ¿no? La membrana timpánica. Entonces, lo que sucede es que inmediatamente de manera automática uno trata de abrir la boca para que entre aire o para tratar de equilibrar la presión atmosférica y esto deglute un poco de saliva, bosteza, hace movimientos de la nasofaringe y eso hace que se aperture, ¿no es cierto? En algunas ocasiones es muy complejo, ¿no? Abrirlo, sobre todo en zonas de altura o cuando de la costa se pasa a una presión como en un avión, ¿no? Como les decía, o se va a una zona de altura de manera brusca. Pero como el hecho de deglutir agua o algo, esto va a ocasionar pues que se aperture y se puede equilibrar la presión de la cavidad timpánica con la presión atmosférica. ¿Listo? Pero así, miren, fíjense que la trompa de Eustaquio va a tener una conexión directa con la vía aérea. Entonces, es un ingreso directo
de gérmenes. ¿Y eso qué va a ocasionar? Por ejemplo, cuando los infantes recién nacidos, neonatos y hasta inclusive niños, como les decía, esta trompa de Eustaquio es corta y al ser corta el ingreso es directo y rápido de los gérmenes hacia la cavidad media del oído, a la región media del oído, o sea, la cavidad timpánica. Y esta es la razón por la que muchas veces los niños o los recién nacidos o los infantes o lactantes tienen un resfrío y de pronto a los 3, 4 días ya tienen una otitis. ¿Y cómo se llama esa otitis? Otitis media aguda. ¿Por qué? Porque se ha inflamado en la región media del oído, ¿no? Cuando se habla de una otitis media aguda, es una inflamación que puede ser por bacterias o virus de esta zona que se conoce como el oído medio. Pero ¿quién fue el responsable de esto? La trompa de Eustaquio. Claro, nos hace mucho bien porque nos equilibra, mantiene el equilibrio de la presión atmosférica con la de la cavidad, pero también es un medio muy rápido del ingreso de gérmenes. Y mientras más corta es mayor, ¿no es cierto? Y eso sucede, como les digo, según la estructura anatómica va aumentando de tamaño, esto va disminuyendo el riesgo y por eso pues, no es tan frecuente en adultos. Claro, en algunos, ¿no? Porque algunos adultos tienen esta trompa de Eustaquio corta. Muy bien, nos vamos al oído interno. Entonces, aquí clarísimo ya podemos detectar pabellón auricular, oído externo. Mato acústico, oído externo. ¿Hasta dónde? Hasta la membrana timpánica cara externa. Luego, listo, borro, ya los identifiqué. Ahora, oído medio, mi membrana timpánica. ¿Con quién? Con el martillo, el yunque y el estribo. Y miren el estribo. El estribo bien metido y apoyado en la ventana oval, que no le corresponde a el oído medio, sino al oído interno. ¿Ya? Y aquí la trompa de Eustaquio. Entonces ya tengo mi oído medio bien reconocido y ahora voy a estudiar al famoso caracol, que viene a ser el oído, o a constituir parte del oído interno. Listo. Entonces, vamos a ver que el oído interno está dividido en dos laberintos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Es el primer concepto, ¿ya? ¿Dónde está el dibujito? Este. Ya, miren ustedes, lo que está en moradito, laberinto óseo, el continente. Y el que está en gris, el laberinto membranoso, el contenido, ¿no es cierto? Es como que tuviéramos dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso. Entonces lo que vamos a estudiar primero es a este laberinto óseo. Y una vez que lo entendamos al laberinto óseo, entonces veremos que dentro del laberinto óseo se encuentra el membranoso y lo vamos a poder entender. Si ustedes se fijan, este laberinto óseo es el continente y dentro está el contenido. Pero si yo veo, entonces, entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso hay un espacio, ¿no es cierto? Pues a eso se refiere el que en el espacio que hay entre el laberinto óseo y membranoso, hay un líquido que recorre ese espacio que se llama perilinfa. ¿Entre quién? El laberinto óseo y el laberinto membranoso. Y dentro del laberinto membranoso hace su recorrido la endolinfa. Entonces hay dos tipos de líquido que voy a identificar acá, que son la perilinfa y la endolinfa. Y la endolinfa está dentro del laberinto membranoso y la perilinfa entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Repito, en esta imagen tengo el laberinto en gris, laberinto membranoso, y en morado el laberinto óseo. Entonces, donde está mi puntero está la perilinfa. Y dentro del laberinto membranoso, la endolinfa. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos todo claro. Esa es la estructura del oído interno. En realidad es más compleja, pero vamos a ver poco a poco para que no nos hagamos pues tan complicado el tema. Veamos.
Laberinto óseo. Al laberinto óseo, anatómicamente lo vamos a dividir así. Conductos semicirculares. Siempre es así, ¿ah? Son tres. Uno superior, que es este, uno superior. Uno posterior y uno lateral. ¿Listo? Estos tres están orientados 90 grados entre sí. Así se dispone. Estos tres se originan en esta zona. Vamos a borrar lo que he pintado primero para que puedan ustedes identificar. Y si ustedes se fijan, el conducto semicircular superior, el conducto semicircular posterior y el lateral nacen en este espacio que se llama vestíbulo. Todo este espacio se llama vestíbulo. Por eso es que me dicen que los tres se originan y regresan al vestíbulo, porque se originan y regresan al vestíbulo, ¿no? Tienen su origen en el vestíbulo y nuevamente regresan al vestíbulo. ¿Listo? ¿Qué tiene dentro el laberinto óseo? O sea, los conductos semicirculares del laberinto óseo, ¿qué contienen? Al laberinto membranoso, es decir, a los conductos semicirculares del laberinto membranoso. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Esta porción central dijimos que se llamaba vestíbulo. Entonces, el vestíbulo es la porción central, es la porción central del laberinto óseo. Y su pared externa contiene unas ventanas. Fíjense acá. La ventana oval, porque es oval la forma, y la ventana redonda. ¿Ya? Vamos a ver que hay unas zonas especializadas del laberinto membranoso que se llaman utrículo y sáculo, que están dentro del vestíbulo. ¿Ya? O sea, parte del laberinto. ¿Qué contiene el vestíbulo? Una parte del laberinto membranoso que se conoce como utrículo y sáculo. Y son zonas especializadas. Muy bien. Y al final, el famoso caracol, como dijimos, se conoce como la cóclea, que viene a ser una espiral ósea hueca que gira sobre sí 2,5 veces alrededor del modiolo, que contiene el laberinto membranoso. ¿Listo? Laberinto óseo, entonces, conductos semicirculares, superior, posterior y lateral. El vestíbulo, que contiene la ventana oval y la ventana redonda. Y la cóclea, que es esta espiral hueca que gira sobre sí 2,5 veces alrededor del modiolo, que es menos que la que vamos a ver en este laberinto membranoso. Muy bien, ahora veamos el laberinto membranoso. El laberinto membranoso está formado por tejido conectivo, fibrocolagenoso, que está tapizado por dentro por epitelio plano, simple. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos del laberinto membranoso. Si ya yo conozco los elementos del laberinto óseo, entonces va a ser muy fácil que pueda deducir los nombres del laberinto membranoso. ¿Ya? Empezamos. Voy a empezar no en el orden que esté en la diapositiva, sino en la imagen, ¿ya? Entonces, conductos semicirculares del laberinto membranoso. Conducto superior, posterior y lateral. Entonces, el primer elemento del laberinto membranoso son los conductos semicirculares. ¿Listo? Muy bien. Otro elemento. Empezamos a ver al sáculo. El sáculo es la dilatación en la que nacen los conductos y terminan los conductos semicirculares. Sáculo. Tiene contacto con los conductos o continuidad con los conductos semicirculares.
el utrículo, perdón, el utrículo, disculpen, el utrículo. Y el utrículo es parte del laberinto, por favor, borren el sáculo, del laberinto membranoso, ¿no es cierto? Y el sáculo, que está conectado también con este, y además con el conducto endolinfático, que también es parte del laberinto membranoso, y el saco endolinfático, que es un saco terminal que conecta, o externo, que se conecta con el conducto endolinfático. Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Entonces, otra vez, utrículo, sáculo, conducto endolinfático y saco endolinfático. ¿Ok? Muy bien. Continuando con el sáculo, encontramos a los conductos o a este conducto llamado coclear, que está dentro de el conducto del laberinto óseo. Muy bien, muy bien. Pero miren ustedes, hemos definido macroscópicamente o macroanatómicamente. Pero fíjense que en cada una de estas zonas, por ejemplo, aquí en el laberinto óseo tenemos, acuérdense, en el óseo, las ventanas la oval y la ventana redonda, ¿no? Y vamos a ver que en el sáculo y en el utrículo hay unas zonas especializadas. Estas zonas especializadas se llaman la mácula del sáculo y la mácula del utrículo. ¿Listo? Y estas zonas especializadas son las que actúan como receptores de orientación de la cabeza en relación a la gravedad y a la aceleración y desaceleración respectivamente. Miren, la mácula del sáculo, que es una zona del sáculo, se encarga de detectar la aceleración lineal horizontal, ¿no? Cuando vamos hacia adelante en un automóvil, en una bicicleta, cuando vamos caminando, detecta esa aceleración lineal horizontal. La mácula del sáculo detecta la aceleración lineal vertical. Muy bien. Miren ustedes el gráfico. Antes de que vean todo esto, fíjense en el gráfico. ¿Dónde estamos? Estamos en el laberinto membranoso. Un ratito, más grande, más grande. Ya está, ahí. Estamos en el laberinto membranoso. Y ahí tenemos al sáculo, perdón, otra vez, al utrículo y al sáculo. El utrículo más grande y donde nacen y terminan los conductos semicirculares, ¿sí? Y el sáculo, el pequeñito, ¿ok? Pero como les dije, están las máculas, unas zonas manchadas, por eso se llama mácula, del utrículo y del sáculo. Y esas zonitas son las que permiten, como les decía, esta aceleración horizontal, que viene a ser estas modificaciones en el epitelio que van a hacer que podamos percibir estas aceleraciones. Entonces, estas zonas, que se llaman las máculas, tienen 3 tipos celulares en ese epitelio, que son células vellosas tipo 1, células vellosas tipo 2 y células de sostén, con sus características histológicas que ven ahí. ¿Ya? Células vellosas tipo 1, células vellosas tipo 2 y células de sostén. Y estas están interpuestas. Miren, ahora vamos a ver un dibujito. Ya, vamos a ver acá. Y vemos acá células vellosas tipo 1, acá. Y célula vellosa tipo 1. Célula vellosa tipo 2. Entonces, ¿qué diferencias vemos entre estas dos células vellosas? Vemos diferencias y semejanzas. Primero, unas prolongaciones hacia el polo apical
que se conocen como sinocilio y estereocilio. Y el grosor de la célula va a ser menor en las células vellosas tipo 2 y mayor en las células vellosas tipo 1. Chico. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Células vellosas tipo 1, células vellosas tipo 2 y células de sostén, las verdes, y células de sostén. Este epitelio especializado se encuentra en las máculas. ¿Listo? En la mácula del sáculo y la mácula del utrículo. ¿Qué contienen estas células vellosas tipo 1 y tipo 2? Una prolongación que se llama el sinocilio, que está ubicado detrás de los estereocilios, los más altos. ¿Ah? Y eso es lo que forma la parte apical de estas células. ¿Okay? Los estereocilios, como ven ustedes, están recubiertos por dos estructuras. Uno, la membrana otolítica. ¿Qué es la membrana otolítica? Viene a ver... Ay, perdón. Ya, es la estructura a manera de gel que se encuentra... Un ratito que me he pasado la diapo. Acá. Ya. ¿Qué es esta membrana otolítica? Miren acá, otra vez, fíjense por favor, vamos a borrar. La membrana otolítica es esta placa gelatinosa. Todo lo que ven en celestito es la membrana otolítica. Por eso se dice que estos sinocilios se encuentran en la membrana otolítica. ¿Listo? Están relacionados con esta membrana otolítica y... ya. Listo. Con la membrana otolítica, que es esta placa que se encuentra suspendida. ¿Y dónde está? En la endolinfa. ¿Por qué? Miren, estamos en el utrículo y el sáculo. Y esas máculas, esos pedacitos, tienen este grupo de células. Células son vellosas tipo 1, ¿Hola? células vellosas tipo 1, células vellosas tipo 2. ¡Ah, mi verga! Apaguen su micro, células vellosas tipo 2 y, bueno, la membrana otolítica, y encima de la membrana otolítica quiero que miren esta zona. La zona más superficial de la membrana otolítica contiene a las otoconias u otolitos. Estos son los famosos otolitos, que no son más que estructuras pequeñas, partículas pequeñas que tienen proteínas y carbonato de calcio y están cubriendo, como ven acá, a la membrana otolítica. Entonces, todos estos elementos son los que constituyen la mácula del sáculo y la mácula del utrículo. ¿Ok? Nada más, todavía no miren lo otro. Mácula del sáculo, mácula del utrículo. Espero que hayan entendido. Muy bien. Seguimos. Y ahora vamos a ir a ver a los conductos semicirculares que vienen a estar alojados dentro del conducto semicircular óseo y tienen su misma forma. O sea, nada novedoso hasta ahí. Pero también tienen una zona especializada y ahora se va a llamar ampolla. ¿Ya? Y esta ampolla tiene otra vez células vellosas que son neuroepiteliales, células vellosas tipo 1, células vellosas tipo 2, que son similares a las de la mácula. Pero ya no van a tener membrana otolítica, sino van a tener una cúpula, que ahora esta cúpula va a estar formada por glucoproteínas. Esta es la cúpula, ¿no? Ya no hay otolitos, solamente hay cúpula y es similar a la membrana otolítica, pero tiene forma de cono y no tiene otolitos, ¿no? Pero el contenido es similar. Muy bien. Miren dónde estamos ahora. Vamos a juntar lo que ya sabemos de nuestro oído interno. ¿Qué tiene? Tiene un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Se definen ya espacios.
Vamos a ver. Voy a poner un poquito más de tamaño aquí porque quiero que vean lo siguiente. Aquí está la cóclea y tenemos acá laberinto membranoso, laberinto membranoso y laberinto óseo. Yo iba a sacar un pedacito de acá para poder ver qué espacios se han formado. Este canal más interno que recorre o que está hacia la parte interna entre laberinto óseo y membranoso se conoce como el canal vestibular. ¿Listo? Dentro de el laberinto membranoso está el conducto, o formando, cubierto por el laberinto membranoso, está el conducto coclear. Y el que pasa por o el espacio que se forma externamente se conoce como el canal timpánico. Entonces, miren, ¿ah? Canal vestibular, conducto coclear y canal timpánico. Pero reconózcanlo de manera macroscópica. Este será el interno, el canal vestibular, es decir, entre el laberinto óseo y el membranoso. Conducto coclear, dentro del laberinto membranoso. Y el canal timpánico fuera del laberinto o entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo. Si yo hago un corte transversal a este nivel, voy a ver la gráfica que está en la parte inferior. O sea, canal vestibular, conducto coclear y canal timpánico. ¿Listo? Resulta que dentro de este laberinto membranoso está esta zona especializada. ¿Listo? Entonces, el conducto coclear es un divertículo tubular de fondo ciego lleno de endolinfa y describe 2 3/4 giros dentro de la misma cóclea en el hueso temporal. Muy bien. Pero ahora fijémonos, vamos a reducir un poquito. Fijémonos en esta imagen. Este es un corte que nos permite observar los canales o rampas, canales, conductos o rampas, ¿no es cierto? Acá la rampa vestibular, acá la rampa timpánica y el conducto coclear. Y dentro del conducto coclear van a ver una zona especializada, un epitelio especializado recubierto por una membrana. ¿Listo? A toda esta estructura se le conoce como el órgano de Corti. Y es ahí donde se va finalmente a producir la audición. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente dibujo. ¿Por qué está constituido el órgano de Corti? Si ustedes ya se han ubicado y este segmento... Un segundito. Uy, ¿dónde está? Entonces, ya nos hemos ubicado y entonces el sonido es el que va a ser detectado por este órgano de Corti, pues por este órgano de Corti o epitelio. Un ratito ya. ¿Ya? Por este órgano de Corti o epitelio, disculpe. Entonces, aquí es donde se va a transformar el sonido, en el órgano de Corti. ¿Y dónde se ubica? En el conducto coclear. ¿Listo? Miren, esta definición teórica es importante que la ubiquen porque es muy compleja, pero cuando ustedes se ubican es muy sencilla. Entonces, miren, ¿dónde se encuentra el órgano de Corti? El órgano de Corti se encuentra por encima de la membrana basilar y de la lámina espiral que la sustenta. Entonces, toda la base del órgano de Corti es la membrana basilar. ¿Qué más dice acá? Que el conducto coclear está lleno de endolinfa. Claro, eso lo sabemos. Dentro del conducto coclear hay endolinfa. Muy bien, entonces voy a despintar estos dos conceptos porque ahora me queda mirar que en esta membrana basilar lo que tengo es un epitelio. Y este epitelio está formado nuevamente por células especializadas. Pero estas células especializadas lo que van a captar son vibraciones que llevan a través de la perilinfa. O sea, esta perilinfa va a vibrar y va a vibrar la membrana que está encima del epitelio y que se llama la membrana tectorial
Y eso va a hacer que las células de este neuroepitelio reciban o capten estas vibraciones que han llegado a través de la perilinfa. Y que esto ahora están en la endolinfa las transmite a este conducto coclear, a la membrana vestibular, a la membrana tectorial, y luego van a ser traducidas finalmente, o van a ser interpretadas por este neuroepitelio y van a ser llevadas hacia el nervio óptico. Entonces, nervio óptico, nervio auditivo. Muy bien, entonces vamos a seguir aumentando y vamos a ver a más aumento a estas células. ¿Qué son células? Neuroepiteliales. Y aquí sí viene la colección, ¿eh? Porque son las células vellosas internas, las células vellosas externas, las células falángicas internas, las células falángicas externas. Hay unas células de soporte que son las células de Jensen, las células de Claudius, las células de Butcher. Vayan mirándolas porque en realidad algunas solamente son de soporte, nutrición, y únicamente las vellosas son las que tienen la capacidad neuroepitelial, ¿no es cierto? Vellosas externas e internas. Las otras son, como ven ustedes, por ejemplo, las células falángicas internas, y son las que van a permitir que estas células vellosas estén estables y a la altura de la membrana tectorial, ¿no? Las células pilares internas, las células pilares externas y la relación que tengan con el nervio coclear, van a permitir la relación con el nervio coclear. Entonces, todo este es el órgano de Corti, el neuroepitelio con la membrana tectorial. Y es aquí donde se va a traducir el sonido. Entonces, empezamos a ver funcionalmente, eso lo van a ver un poquito más en fisiología, pero vamos a terminar viendo un recorrido, o vamos a hacer un pequeño recorrido de la audición, ¿ya? Entonces, las ondas sonoras van a pasar primero por el meato auditivo externo. El meato auditivo externo estaba formado por el pabellón auricular, el meato acústico que llegaba hacia la membrana timpánica. Entonces, esta onda sonora lo que va a hacer es tocar la membrana timpánica. Esta membrana timpánica va a transmitir, esta energía va a cambiar a energía mecánica, porque al vibrar la membrana timpánica va a mover a los huesecillos. ¿Recuerdan que dijimos que el primer huesecillo que estaba era el martillo y que se ubicaba o estaba apoyado en la cara interna de la membrana timpánica? Pues entonces se va a estimular el movimiento del martillo. Y esto se va a transmitir al yunque y al estribo. Pero recuerden que el estribo se encuentra unido a la ventana oval del oído interno. Y esta ventana oval va a ser el primer o el inicio de esta transformación de energía. Se va a amplificar esta energía mecánica a nivel de oído medio hasta la ventana oval alrededor de 20 veces. O sea, cuando ya llega a la ventana oval, esta energía ya está amplificada. Los movimientos que se produzcan en esta ventana oval van a inducir unas ondas de presión en la perilinfa, la rampa vestibular y de acá la rampa timpánica. Y se van a producir vibraciones de la membrana basilar. ¿Quién sostiene a la membrana basilar? ¿O a qué sostiene la membrana basilar? Al órgano de Corti, que está unido a esta membrana basilar. Entonces va a haber un movimiento oscilante que va a ser trasladado hacia los estereocilios, a la membrana tectorial, que están unidos por esto, que está unida a la membrana tectorial, y finalmente pues esto va a provocar la despolarización y va a generar un impulso que se va a transmitir hacia las fibras nerviosas aferentes del nervio coclear, y finalmente pues se va a traducir en audición. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Eso es todo lo que he querido revisar con ustedes hasta esta parte. Si tuvieran alguna pregunta.